Buenos días, espero que se encuentre muy bien. Para mí es un gusto darle la bienvenida a esta unidad número 7 en mantenimiento, diagnóstico y redes Canvas. El día de hoy vamos a explorar algunas temáticas importantes en el desarrollo de vehículos eléctricos y en todo lo que tiene que ver con la electromovilidad. Dentro de este contenido propuesto para el día de hoy, vamos a abordar y continuar esas diferencias en las rutinas de mantenimiento que se mencionaron en la unidad 3, cuando hablábamos de esos sistemas que acompañan los motores de combustión interna y de los sistemas que se mantienen en los vehículos eléctricos. También vamos a hablar sobre mantenimiento preventivo y correctivo de fundamentos de redes multiplexadas, interpretación de señales con osciloscopio, uso de escáner para la lectura de códigos de falla y por último análisis de flujo de datos en tiempo real. Así pues, entonces vamos a empezar con el primer tema, que como les decía es esa continuación de todos esos sistemas que nos acompañan y que sigue estando en un vehículo eléctrico, en este caso pues en un vehículo como lo puede ser un carro, y es importante volver a presentar. Bueno, en ese sentido entonces hablamos de que los vehículos eléctricos no van a necesitar el mismo mantenimiento que un vehículo convencional, como lo definíamos en esa unidad anterior, porque ya no vamos a tener un sistema de alimentación, ya no tenemos que llevar ese combustible desde el tanque que se encuentra en la parte de atrás hasta el múltiple de admisión. Ya tampoco vamos a tener un sistema de arranque y un alternador que se mueva por medio de una correa, ni tampoco un sistema de lubricación para todas esas partes móviles que se encuentran en el interior. También evitamos un sistema de admisión donde tenemos un filtro de aire, entre otras cosas, y un sistema de escape con su silenciador, entre otros dispositivos. Tampoco se encuentra el sistema de encendido que tiene bujías, que necesita unos cables de una bobina de alta, entre otros. Ahora bien, entonces hablamos de que muchos de estos elementos no son necesarios y eso implica que los conductores no conozcan cuáles son las partes que deben de cuidar de esta transición y de estos vehículos que están llegando al mercado. Por eso entonces debemos recordar que los sistemas que sí se mantienen y que son necesarios, que son eh, importantes, siguen siendo el sistema de frenos, el sistema de dirección, el sistema de suspensión, el sistema de seguridad, todo lo que tiene que ver con la refrigeración, en este caso en las baterías, el acondicionador de aire para el confort térmico en el interior del vehículo, así como los sistemas eléctricos de baja tensión para garantizar el tema de luces, de alarmas, entre otras cosas. Muy bien. Evidentemente, todo esto son sistemas que pueden necesitar recambio, que pueden necesitar una inspección, una revisión de cuál es el estado de sus componentes y por eso nos enfocamos en esta unidad, en esos primeros puntos, en hablar sobre el mantenimiento. Ahora bien, bueno, algunos problemas frecuentes que nos encontramos con los vehículos eléctricos es esa razón de no utilizar los frenos y darle prioridad al freno regenerativo. Eso implica que podemos encontrarnos con discos que están oxidados, como se muestra aquí en la parte izquierda, como que el caliper, que más adelante vamos a empezar a definir cada uno de estos componentes, pero pues ese sistema es un elemento que se mueve, se puede pegar precisamente porque no se utiliza casi, y también que se pueden cristalizar o formar diferentes películas sobre las pastillas. Eso implica que en un caso de emergencia donde tengamos que accionar los frenos de manera repentina, tal vez no lo hagan con la mejor eficiencia posible o de la mejor manera. Bueno, también es cierto que por ese hecho de utilizar un freno regenerativo, también las pastillas, este tipo de componentes pueden tener una vida útil mucho mayor que en un vehículo convencional, donde generalmente es un elemento que se debe usar con frecuencia para detener el vehículo. Otra forma de frenarlo sería, por ejemplo, con el freno de motor, pero si bien es cierto que es ayuda a frenar, no es el sistema principal para esto. Bueno, los factores que pueden perjudicar o que pueden, digamos, incrementar esta corrosión o esta oxidación también en el sistema de frenos puede ser cuando tenemos carreteras con sal, como en países que tienen estaciones, donde esto al final de todo puede afectar el rendimiento por el simple hecho de que no hay una renovación de la película que cubre estos dispositivos,
sino que se mantienen en el tiempo. Muy bien. ¿Qué más puede causar ese desequilibrio en las fuerzas? Mm, una diferencia en la capacidad de frenado de una rueda a otra. Eso podría provocar giros o comportamientos inesperados o cambios en la dinámica del vehículo, que por supuesto son necesarios y se deben evitar. Son necesarios prevenirlos, o es necesario prevenirlos. Muy bien. Hablamos también de que las baterías, en este caso de los sistemas de baja tensión, que son, como les decía, tema de luces, entre otros, pueden también durar más tiempo, pueden superar un tiempo de hasta 8 años de funcionamiento continuo, pero debe ser un elemento al que debemos prestarle cuidado, prestar atención, revisar cuáles son los voltajes, cuál es el estado, a modo de que se pueda cambiar también y evitar que, que el vehículo no funcione. Bueno, la recomendación de los fabricantes cuando hablamos de mantenimiento, todo esto va también desde las recomendaciones del manual o manuales de usuario, es que se deben realizar las actualizaciones de software respectivas que se pida que se tengan en ese modelo, que lleven un registro y un resumen del mantenimiento que se ha realizado en el vehículo y hacer algunas verificaciones semanales para elementos que nos permiten, por ejemplo, una conducción autónoma o un registro sobre el espacio que rodea o, digamos, los elementos que están alrededor del carro, como pueden ser las cámaras y sensores. También algunas verificaciones diarias que se deben hacer sobre el vehículo es, por ejemplo, conocer cuál es el nivel de carga, el estado y la presión de los neumáticos, así como el estado de las luces y las condiciones de limpia parabrisas. Todo esto, como les decía, son rutinas de mantenimiento que recomiendan los fabricantes para los vehículos eléctricos. Luego hablamos sobre identificar cuáles son o si existen alertas de funcionamiento del freno y por supuesto de los cinturones de seguridad. Bueno, algunas verificaciones mensuales que nos sugieren son revisar el nivel de líquido del limpio parabrisas y el funcionamiento del acondicionador de aire. En caso de que aparezca algún error, pues sería conveniente poder eh, realizar un servicio, primero una inspección sobre cuál es su estado. Bueno, cuando hablamos de mantenimiento, entonces no debemos recordar que es necesario seguir un protocolo de seguridad para poder intervenirlo seguramente. Esto es básicamente que debemos apagar y retirar la llave del vehículo para evitar un accidente, tal vez una persona que se suba y, y- y mueva la llave, entonces se debe evitar esto. Luego esperar un tiempo, pueden ser 15 minutos mientras se descarga el sistema y desconectar el service plug y aplicar algún tipo de protección, ya sea con un candado o una etiqueta. Y por último, comprobar la ausencia de voltaje. Estas son las recomendaciones básicas para poder intervenir un vehículo eléctrico. Forma parte de esa nueva filosofía, de esa forma en la que se debe de trabajar en ellos. Y entonces acá volvemos a traerlo a colación para que sea ahora un proceso que se interiorice, que sea, digamos, común en los servicios de vehículos eléctricos. Muy bien. Entonces, con eso dejamos cuáles son esas diferencias, esas recomendaciones en los vehículos eléctricos con respecto a los vehículos convencionales que utilizan un motor de combustión interna para enfocarnos propiamente en lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo. Para eso entonces primero es importante definir qué es mantenimiento y con eso irnos por una de esas tantas líneas que tiene, que sería el mantenimiento preventivo y el correctivo. Lo primero nos dicen que es una secuencia de tareas que se, digamos, proponen o se definen para la gestión de un equipo o un activo. Esas tareas describen básicamente en qué periodos y qué partes se deben reemplazar de una máquina o en este caso pues de un vehículo. Esos tiempos se pueden dar en kilómetros o se pueden dar por tiempo de uso, puede ser por ejemplo 2 años o un año de servicio, entre otras cosas. Todo esto con el objetivo de poder mantener las condiciones apropiadas y funcionales de los sistemas. Muy bien, cuando hablamos entonces de mantenimiento preventivo, hablamos de tareas que están planificadas y que se realizan mientras el equipo funciona bien. Esto es para revisar cuál es el desgaste, para revisar
que existe alguna fuga y, o anticiparse a algún fallo o avería. En cambio, lo que tenemos en el mantenimiento correctivo es una intervención cuando el equipo ya falló, cuando la pieza se rompió, cuando necesitamos cambiarla porque ya cumplió su vida útil. A eso es lo que hablamos cuando nos referimos a mantenimiento correctivo. También es cierto que estos mantenimientos, estos tiempos, estos periodos de revisión o de cambio no son universales. Por eso esos intervalos de servicio pueden variar entre marcas, entre modelos, y lo mejor es que ustedes hagan una revisión sobre cuáles son las recomendaciones del fabricante, de los manuales de taller, de las recomendaciones desde la casa matriz, y con eso poder asegurar el, o garantizar más bien la seguridad y el funcionamiento adecuado de todos estos componentes. Muy bien. Hablamos entonces de mantenimiento preventivo sobre diferentes sistemas o componentes, como lo pueden ser las ruedas y neumáticos, filtros, los frenos, el acondicionador de aire, las cámaras, las baterías, el sistema de refrigeración, de suspensión, los rodamientos, la dirección, el radiador, entre otros. De nuevo, si volvemos a la definición, con esto buscamos de que estos elementos estén funcionando de la mejor manera y de que se haga un proceso de revisión e inspección a modo de poder evitar un fallo o una avería que pueda perjudicar la seguridad o a algunos otros componentes. Muy bien. Cuando hablamos de las ruedas y de las llantas, entonces acá buscamos maximizar la autonomía, asegurar una vida útil apropiada y también una seguridad vial cuando circulamos con otros actores. Por eso este mantenimiento preventivo es, es crítico y pues se debe realizar de manera frecuente, más que en un vehículo convencional por las propias características. Algunas características que afectan las llantas puede ser el propio peso del vehículo, puede ser las propias condiciones o la distribución de masa, entre otros, y por eso es importante revisarlo. Algunos protocolos de mantenimiento sobre las llantas puede ser la alineación, el balanceo, la rotación, básicamente si gira o no libre, y la presión que tienen en ese momento. Cuando hablamos de alineación, esto es importante hacerlo porque esto permite ajustar la configuración geométrica, los ángulos, por ejemplo, las distancias en en las ruedas y, por supuesto, modificando la suspensión. La alineación modifica algunos ángulos de las ruedas, como lo puede ser el camber, el caster y la convergencia, o toe in y toe out. Esto vamos a verlo en la siguiente presentación. ¿Cuándo se debe hacer? Cuando tengamos o visualicemos un desgaste irregular en los neumáticos, cuando sintamos que el vehículo se mueve de un lado hacia el otro, cuando mantenemos el volante o la dirección recta y o cuando se instale un juego nuevo de llantas. Si hacemos esto, vamos a necesitar un proceso de alineación. Bueno, aquí un ejemplo sobre los diferentes indicadores en las llantas y su respectiva configuración. Por ejemplo, que puede causar una, una condición como esta. Nos dice cuando la llanta puede estar muy por encima de las condiciones recomendadas de la presión. Por ejemplo, si son 35 psi y lo tenemos en 50, en 55. Si por el contrario tenemos el neumático o la llanta por debajo de esa presión recomendada, cuando tenemos una excesiva convergencia, pues la convergencia se ve así, es una configuración vertical en una vista superior. Luego aquí tenemos una vista frontal sobre lo que significa modificar los ángulos de camber en el vehículo, ya sea positivo o negativo, y el caster también en la parte inferior sobre la llanta. Entonces acá nos muestran diferentes condiciones de uso. Aquí wear es desgaste. Entonces el indicador de desgaste, si está por encima, si está por debajo de la presión. Luego la condición para cuando tenemos convergencia, para cuando tenemos camber, cuando tenemos diferentes combinaciones o diferentes problemas en desgaste en diagonal
y un desgaste local que puede ser, por ejemplo, una frenada de emergencia o porque estábamos en un camino irregular y de pronto se desprende un pedazo de la llanta. Bueno, aquí entonces lo que tenemos es una guía rápida sobre el desgaste y para saber exactamente a qué corresponde esa falla. Bueno, el balanceo en este caso se aplica o digamos se realiza en conjunto tanto con el ring como la llanta con el objetivo de evitar vibraciones. Aquí se utilizan pequeños contrapesos que cambian esas amplitudes de esas vibraciones y el balanceo se puede dar de forma estática para equilibrarlo en un plano vertical o de forma dinámica para hacerlo tanto de forma vertical como de forma lateral en la llanta. Bueno, ¿cuándo se debe hacer ese balanceo? Nos dicen que de forma preventiva se recomienda hacerlo entre 10.000 y 15.000 kilómetros, eh, según pues lo que recomienda el manual del fabricante. Eso también se debería hacer si percibimos vibraciones, si pasamos por un hueco o recibimos un golpe fuerte en las llantas y después de realizar un proceso en el que nos pinchamos y volvemos a instalar nuevamente las ruedas. Aquí cuando hablamos de rotación, esa rotación básicamente lo que nos dice es sobre el proceso de cambiar la posición de las llantas. Esto se puede hacer de forma periódica, pero debe seguir un patrón recomendado. ¿Para qué sirve entonces rotar las llantas? Por ejemplo, las de adelante con las de atrás o las de los lados, entre otras cosas. Eso nos permite ahorrar dinero, mejorar la seguridad y evitar sobre todo el desgaste, eh, el desgaste irregular. Bueno, alguna recomendación entonces sobre esa configuración es, primero tenemos que saber el diseño de los neumáticos. Si el grabado está, por ejemplo, en forma de V, eso quiere decir que solamente puede rotar hacia adelante. Pues es una rotación unidireccional. Mientras que tenemos otros que son no direccionales, donde su grabado es simétrico y podemos rotarlos en cualquier, eh, o moverlos o girarlos en cualquier dirección. Luego la propia configuración del vehículo, donde tenemos 4 llantas del mismo tamaño, donde algunas pueden, en otras configuraciones, las de adelante o las de atrás pueden ser más grandes, y también del tipo de tracción de vehículos eléctricos, porque para este caso sí existen unos diseños o unos modelos que son apropiados, que pueden, digamos, soportar esas condiciones de par torsor en las ruedas, así como del propio peso del vehículo, que ese diseño es diferente a una llanta, digamos, de un vehículo convencional. Aquí la rotación, este es un ejemplo o las sugerencias que tiene un Tesla modelo 3 de tracción trasera, en donde si tenemos neumáticos no direccionales, es decir, que solo permiten girar hacia adelante y que son del mismo tamaño, entonces lo que debemos hacer para rotar las ruedas es la rueda, en este caso desde esta vista, la superior derecha, entonces se ubica en la parte inferior izquierda y la que estaba en la parte inferior izquierda se mueve hacia la parte superior izquierda. Y lo mismo pasa para esta que está acá, entonces la ponemos en la parte inferior derecha y esta rueda la ponemos en la parte superior derecha. Ese sería el cambio. Acá nos muestra cuando son no direccionales, es decir, pueden ir hacia adelante o hacia atrás las ruedas, y si son de diferentes tamaños. Entonces acá se puede hacer es un cambio sobre el mismo eje. Y acá para cuando son neumáticos direccionales y su combinación la hacemos de esta manera. Las que estaban atrás las pasamos para adelante y las de adelante las pasamos para atrás. Muy bien. Entonces, ¿de qué depende esta rotación? Por ejemplo, BYD con su modelo Seagull nos recomienda hacer cada 12.000 kilómetros, mientras que para ese Tesla modelo 3 lo que recomiendan es hacerlo cada 10.000 o si la diferencia de la profundidad de la banda de rodadura es de 1.5 milímetros o más. Como les decía, esto con el objetivo de mantener esas condiciones uniformes en el desgaste. Bueno, también es común que los vehículos eléctricos implementen diferentes tecnologías. Una de ellas es esta, el TPMS, donde logramos monitorear cuáles son las condiciones de presión de la llanta. Eso seguramente aparece en la pantalla o si no, pues en una opción de las que tenemos allí. Aquí logramos de nuevo equilibrio apropiado, mantenemos un mismo desgaste, evitamos un mayor consumo, eh, mejoramos la maniobrabilidad
y evitamos también una condición de pérdida de aire excesiva y que eso genere algún tipo de accidente. Muy bien. Listo. Entonces, una pregunta que se pueden hacer en este momento es si podemos utilizar neumáticos convencionales en un vehículo eléctrico, y la respuesta corta es que no, porque como les contaba, tiene unas características especiales que responden a las necesidades propias de un carro eléctrico o de una moto eléctrica. Entonces, la sugerencia es que se mantengan los diseños, las recomendaciones del fabricante y, por qué no, las, digamos, configuraciones homólogas entre marcas. Seguramente una marca de un fabricante tenga una referencia, pero tendrá una similar con otras nomenclaturas o con otro nombre en otra fábrica. Bueno, para vehículos eléctricos, entonces tenemos algunas características claves, como puede ser la capacidad de carga, como puede ser la resistencia a la rodadura, como puede ser la rigidez lateral, la estructura interna y el ruido o las condiciones acústicas que puedan, digamos, tener ese diseño. Todo esto son características propias de las llantas, que las hacen diferentes a las de un vehículo convencional. Muy bien. Bueno, dentro de esas condiciones de mantenimiento de tantos sistemas, hablamos de un filtro de aire, el EPA, o High Efficiency Particle Air, donde se utiliza con el objetivo de poder mejorar la calidad del aire dentro del vehículo. Este es un filtro que se debe cambiar más o menos cada 3 años, dependiendo pues de las condiciones del entorno o de las propias flujos que tiene el vehículo. En este caso, la sustitución para este tipo de modelo se hace acá desde la parte frontal, pero si no, pues se revisaría cuáles son, eh, de ese manual de servicio, dónde estaría ubicado y cuál sería el proceso a realizar. Bueno, otro filtro que se debe cambiar, al menos en este sistema, más o menos cada 2 años, es el filtro de la cabina. Y aquí básicamente hacemos esa limpieza, esa, eh, ese proceso de filtrado para la polución industrial y otras partículas que puedan llegar a la cabina o al habitáculo. Para el sistema de frenos, como hablábamos de ese problema que existe de poco uso, entonces hablamos de utilizarlo eh, al menos una vez a la semana, al menos una vez al día, entre otros, sobre todo para eliminar el óxido, los residuos que hayan quedado y para mantener el caliper y las pastillas en correcto funcionamiento. Para esto, cuando hacemos un mantenimiento, se utilizan grasas de alta temperatura. Hablamos de verificar el movimiento, también de ser necesario cada 2 años o dependiendo de las condiciones de humedad, cambiar el líquido de frenos y revisarlo periódicamente a modo de identificar fugas o algún tipo de daño en todo ese sistema. Aquí el líquido de frenos, el DOT, tiene un asterisco porque hacemos aquí un pequeño paréntesis para mostrarles que DOT significa Department of Transportation. Esto es en Estados Unidos, por eso tiene esas siglas, y es una medida de la calidad del líquido de frenos, y este va desde DOT 3 hasta DOT 5.1 y se clasifica según su punto de ebullición. Por ejemplo, tenemos DOT 3, donde es 205 grados Celsius, y a medida que vamos aumentando en la nomenclatura del DOT, aumentamos también ese punto de ebullición. Acá tenemos una clasificación que va desde 3 hasta 5.1, donde para el DOT 5 usamos silicona, otro tipo de compuesto, mientras que por ejemplo en el DOT 3, en el 4 y en el 5.1 se usa glicol, eh, que puede recibir o absorber agua del ambiente o del sistema, y por eso una medida de la calidad del líquido de frenos es conocer cuál es su humedad, cuál es la cantidad de agua en el sistema. Cuando supera el 3, el 2% de eso es necesario cambiarlo y renovarlo, entonces por eso cambia también esa frecuencia en su renovación. A medida que aumentamos el punto de ebullición, entonces lo que nos permite es garantizar unas condiciones de fase líquida en el sistema y con eso pues las condiciones de presión. Si superamos este punto, entonces podríamos tener gases
esos gases no van a generar la misma condición de presión sobre los frenos y con eso podríamos entrar en pérdida y reducir la eficacia con la que nos frenamos. Aquí entonces vamos a revisar este video sobre cómo se realizaría un proceso de cambio de líquido de frenos en un Tesla para que exploremos esas diferencias en caso de que lo hayan hecho en un vehículo convencional o si no, conozcamos un poco sobre esto. Desde el año 2010 estoy certificado para trabajar en autos híbridos. En el 2022 me certifiqué en autos eléctricos. Quiero compartir con ustedes aquí esta parte de cómo purgar los frenos o cambiar prácticamente en mantenimiento el líquido de freno en un auto eléctrico, en este caso un Tesla. Cuando nosotros presionamos el pedal del freno en estos autos, no estamos presionando una bomba de freno como en los autos de antes. Estamos presionando un sensor prácticamente. Que voy a comenzar aquí todo el proceso. Me voy a ir aquí, casita. Ok, ahora me voy a ir aquí a software. Ok, ahora tengo que sostener esta parte hasta que me dé esto y le vamos a poner la palabra service. Ok, le confirmo. Ok, me está diciendo aquí que va a entrar en modo de... Ok, perfecto. Ahora yo tengo que decirle qué tipo de servicio o en qué voy a trabajar. Voy a trabajar en el área del chasis de servicio de alto voltaje cuando queremos cambiar la batería de 12 voltios. Aquí también nos tenemos que venir en low voltage a cambiar la batería. Entonces me voy al chasis y ahora en el chasis, ¿qué es lo que quiero hacer? Los frenos. Y aquí es donde comenzamos el proceso, donde le ponemos aquí, le ponemos aquí, miren aquí voy a presionar el pedal del freno, pum, lo suelto, lo voy a tener a fondo, miren, 84 bars. Ahora ya le voy a poner aquí que voy a comenzar el proceso, me dice run, y ahora es deslaquear, lo que es desenllavar el software para que me dé chance por 90 minutos, pedirle permiso a Tesla y entrar. Entonces me dice que ponga aquí el freno, lo pongo y dice que sostenga hacia el lado derecho que lo sostenga, ok, así, y allí está entrando en modo y mantenga el presionado el pedal del freno. Eso es solo para entrar al modo, ok. Ahora sí, brake fluid, y aquí comienza. Yo no tengo que tocar el pedal en ese momento, él solo lo hace, todo lo hace la computadora, ok, todo lo está haciendo la computadora. En este momento mi colega tiene que estar allá con el sistema puesto. Ahorita les enseño aquí. Okay, aquí lo vamos a estar levantando. Ok. Ok, vamos a ir aquí, déjenme ver. Ahí tenemos una buena altura. Aquí vamos a venir. So, yep, remove the, There's two sides, yeah, right? remove the cover. I'm trying to. Ok, so aquí vamos a ir a cada uno de ellos. Y esto es lo que vamos a ocupar, miren, para ponerlo aquí. Manguera transparente es recomendable porque uno puede ver si hay aire en el sistema. Y aquí vamos a conectarnos, aquí así, en estos. Mientras hacemos esto, hay que ponerle aquí, vamos a ir a echarle líquido, DAL 4, y hay que llenarlo y cerrarlo, porque si no se cierra ahí arriba, empieza a tirarlo hacia arriba cuando está haciendo este proceso. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Oops, it's a good amount, you know? I know, right? That's what I was thinking. Okay, prácticamente aquí ya terminamos con esta llanta. Es súper importante, miren, utilizar mangueras transparentes. Y ya estuvo. Tiró esta cantidad aquí, miren, por esta llanta, ¿eh? Entonces, y así vamos a ir cambiando el líquido de freno por todas las llantas. Nomás el resto pues es repetitivo. Entonces nomás ya solo es seguir las instrucciones aquí. Y cada vez que se hace, pues tiene que venir y reverificarse aquí el líquido de freno que se le tiene que estar echando cada vez, y cerrarlo. No dejar abierto ese porque si no lo tira todo.
Que ahora vamos a seguir aquí. Que llame cada vez que hay que meterle la clave. Miren, esta es la clave para empezar a conducir. O sea, para abrir, esta es la llave para abrir. Después que abro, hay una clave para empezar a conducir o hacer cualquier otra cosa. Ya puse la clave y voy a seguir aquí con modo mantenimiento. Como me salí un momento, me está preguntando qué quiero hacer. Si quiero salirme del modo o regresar al modo de Service Mode. Pero también aquí hay, miren en esto, Owner's Menu, manual del usuario. Y aquí hay un montón de mantenimiento de cosas hasta cuando lo va a lavar el carro, miren. Lo va a hacer eso. Va a hacerlo el towing, que lo van a poner en la grúa y todo eso. Ok, ahora sí, me voy a ir para la siguiente llanta. Closed. Ahora me voy para la siguiente. Y aquí es donde va a comenzar. Tiene que estar... Vamos a seguir con el front right. You ready? Va a abrir allá. Ok, mira aquí, yo no estoy haciendo nada, Ok, yo no estoy haciendo nada. Todo lo está haciendo automático el sistema. Ok, ya lo completó. Me pregunta que si lo quiero volver a hacer otra vez. Sí, lo vamos a volver a hacer. One more time. Ok, una vez más. 2 veces por llanta y después hay que ir a reverificar el nivel de líquido. No nos vaya a dejar pues sin... Se nos vaya a bajar el líquido. Y a este punto ya terminamos también. Ahí estamos listos, ok. Prueba para ver cómo está, qué tan duro está el pedal. Y esto es lo que hace 2 al mismo tiempo, miren. El front left, que es y aquí el right rear. Entonces, cuando presuriza así, para los dos. Entonces, después de que uno hace tiene que venirse a Y después que yo termino eso 2 veces, me vengo aquí, front left y rear left. Front right, perdón, aquí. Y después que terminamos para acá. ¿Ve? Rear left. Esta fue una demostración de cómo hacer el cambio de líquido de freno de forma correcta. De otra manera este carro después no va a frenar, no va a funcionar correctamente. Si te gustó el video, dale like, compartir, suscríbete al canal. Si te gustaría obtener algún tipo de entrenamiento de los que tengo yo, que son como 30 tipos de entrenamientos diferentes, diagnóstico, problemas eléctricos, diagnóstico de sistema de encendido, con osciloscopio, problemas mecánicos, etcétera, me puedes contactar a mi correo electrónico que queda allí en la descripción del video. Hasta la próxima. Muy bien, ahora vamos a continuar con esas recomendaciones en el mantenimiento o en la inspección o visualización de los sistemas de frenos. Para ello tenemos acá un resumen sobre los tiempos y los motivos eh, que tenemos para cambiar o revisar algunos componentes, como pueden ser las pastillas. De tenemos una recomendación de entre 30 y 40 mil kilómetros. También revisar la, el estado de los discos si es necesario hacer un proceso de rectificación, ya sea por corrosión o por algún tipo de choque térmico. También de la limpieza de los calipers para ver si están pegados o no. Esto más o menos a los 20.000 kilómetros. Y el líquido de frenos, donde consideramos, como les mencionaba, esas condiciones de humedad. Bueno, también tenemos que el acondicionador de aire puede necesitar de un mantenimiento para sustituir la bolsa de secante. Esto aplica para vehículos que no tienen una bomba de calor y con el objetivo de poder mejorar las condiciones de eficiencia y durabilidad. Aquí les traemos unos ejemplos sobre esa bolsa de secante en un modelo Tesla modelo 3 y en un modelo SX. Bueno, también dentro de ese proceso de mantenimiento, de revisión y de control, se debe limpiar las cámaras. Todo esto con el objetivo de poder eh, garantizar un correcto funcionamiento de los sistemas autónomos, de los sensores también que se encuentran alrededor. También se recomienda hacerlo si tenemos condiciones de nieve, de lluvia, de granizado, al menos una vez por semana,
o si estamos en condiciones secas, al menos una vez al mes. Bueno, también la limpieza del radiador. Estos pueden acumular polvo, suciedad, dependiendo pues de su ubicación dentro del vehículo, y lo hacemos con el objetivo de mantener las condiciones de rendimiento en el sistema térmico. Aquí podemos tener diferentes condiciones de suciedad dependiendo del entorno, del ambiente, si estamos en una zona árida, si estamos en una zona con mucha vegetación, entre otras. Entonces puede necesitar de unos periodos o una frecuencia mayor para limpiarlo. Aquí vamos a ver entonces cómo puede ser o cómo podremos encontrarnos con este tipo de radiadores y la razón por la que se recomienda. Now, you can see once I got it out, the condenser is on top, the radiator is on the bottom. Has slid back right where it naturally was. No damage. It's okay for it to move. All right, so now at this point, as you can see, the condenser is just held in with these half circle clips, one on each corner. And so it can easily just come out of there. And then you can just rotate it up. You can see everything that's down up in there. I have no idea what that is, but lots of debris. So what we're going to do, we're going to vacuum all of this out, and we're going to run some condenser cleaner through here, some AC coil cleaner on here, and we'll pick it up from the local hardware store, and we'll get this all cleaned up. All right, so as you can see, there's really like two things going on here. Not only you have all this large debris preventing good airflow through your radiator, not so much through the condenser, but more so, well, I would say through both actually, because the air is kind of flowing through both of them at the same time. So it's preventing airflow on your condenser and also your radiator. And you want the radiator to get good airflow because you want your battery to stay nice and cool for long, healthy life. You want your condenser up here to stay nice and cool because it's going to cut down on your fan sounding like a jet engine ready to take off, and it's going to help give you more longevity on your whole AC system. So the two factors we want to do, first we want to remove all the large debris. That's factor number one, preventing that airflow. But then we're also going to want to clean off those coils to get all that dirt out of both of them, out of the condenser and out of the radiator. So after we vacuum this out, we're going to make a trip over to the local hardware store, get some cleaner, come back, soak this down, and then we'll hose it off. Muy bien, ahora entonces hablamos del mantenimiento de las baterías de alta tensión. Para esto la recomendación es primero revisar si existe una alerta, un indicador o un mensaje de mantenimiento, y de ser así, la intervención de estos sistemas solamente se debe realizar por un personal certificado. Además de eso, de necesitar o de requerir elementos de protección personal, como lo han visto a lo largo de este curso especial, y un proceso de intervención eh, que siga las recomendaciones del fabricante. Para ese entonces eso va a ser exclusivo de esta certificación, de este conocimiento y de la formación de las personas. Por lo demás, no se debe realizar. Bueno, en un panel de instrumentos como puede ser el de este BYD Seagull, este sería el testigo que nos va a indicar si necesitamos eh, revisar el sistema de baterías de alta tensión. Esta sería la advertencia de este fallo en las baterías. Bueno, cuando hablamos del sistema de refrigeración, tenemos diferentes periodos o diferentes recomendaciones. Nos dicen, por ejemplo, desde el lado de Tesla, que no es necesario reemplazar ese líquido refrigerante durante la vida útil del vehículo, sino más bien hacer una revisión sobre el nivel. Y si de pronto se presentan fugas, pues hacer un proceso de reparación. Por el otro lado tenemos modelos BYD donde sí es necesario cambiarlo, y nos dicen que la primera vez se debe hacer a los 24 meses o a los 40.000 kilómetros. Y en adelante cada 24 meses o cada 100.000 kilómetros.
En cuanto al sistema de transmisión, lo que debemos hacer es una inspección sobre el desgaste de algunos dispositivos. Por ejemplo, si cambiamos el aceite del planetario, revisar si tenemos partículas metálicas o residuos metálicos en el tapón. O por el contrario, entonces revisar si existen algún tipo de fugas, mirar el estado de los sellos o de los retenedores a modo de identificarlo con, con antelación. Bueno, acá un apartado muy importante sobre elementos que podemos encontrar en diferentes sistemas, como puede ser el de la suspensión, o diferentes elementos como los rodamientos, que no solamente están en estos sistemas, sino en otros espacios como el propio motor eléctrico. Así que vamos a darle un espacio para presentarlos, incluirlos y que sea de nuestro conocimiento. Bueno, lo primero es tenemos una rótula y es básicamente un elemento mecánico que nos permite ese movimiento oscilatorio de las ruedas y también la que nos permite mantener un contacto permanente, además de, digamos, combinarse con otros sistemas. La rótula, como se muestra aquí en este brazo de la suspensión, es este elemento de la parte superior y que está marcado. Básicamente es el elemento que nos permite mantener la geometría, que nos permite mantener la precisión y el control del vehículo. De ahí que sea tan importante, que sea una prioridad y que sea un elemento al que debemos inspeccionar o revisar regularmente. Luego tenemos qué problemas se pueden identificar cuando estos elementos fallan o cuando ya tienen un desgaste. Lo que vamos a percibir son vibraciones, inestabilidad y una conducción diferente a la que digamos tenemos o estamos acostumbrados. Esa falla, la falla total o por ejemplo la separación de esta pieza podría provocar la pérdida de control del vehículo, ya que estos elementos conectan diferentes partes y o pueden, digamos, mantener la alineación o la dirección del vehículo. Una de estas rótulas se ubica en el sistema de dirección, en el brazo de dirección, y si por alguna razón se separa estos componentes, podría provocar ese accidente. Bueno, formas de identificar el estado de las rótulas o de los cauchos que estamos utilizando sería hacer, por ejemplo, una inspección visual, revisar si hay grietas, si hay fugas de grasa o si por el contrario tenemos algún daño percibido. Aquí en la parte inferior tenemos una comparación de su estado, digamos, de fábrica o nuevo con respecto a uno que ya ha fallado. Bueno, ¿cómo identificar entonces el estado de las rótulas? Lo primero que podemos hacer es una manipulación del vehículo en el aire, por ejemplo un elevador o si lo subimos con un gato hidráulico, entonces un poco identificar el balanceo o el juego libre, si existen o se mueven o si por el contrario la persona que está conduciendo nos da señales de que ha escuchado golpes, si ha escuchado vibraciones o un poco ha sentido diferencias en los últimos días. Bueno, cada cuánto se deberían inspeccionar, se recomienda más o menos cada 48.000 kilómetros o al presentar signos de desgaste o daño, que son, digamos, inspecciones que se pueden hacer porque vamos a cambiar otro componente. Entonces la persona debería revisarlo y con eso informar si es necesario hacer ese reemplazo, si es necesario hacer ese cambio. De manera preventiva se recomienda hacerlo entre los 96.000 y 160.000 kilómetros, dependiendo del estado actual. Bueno, luego otro elemento que vamos a encontrar en diferentes partes, en diferentes componentes del vehículo, son los rodamientos. Y aquí tenemos es un elemento mecánico que nos permite reducir la fricción entre un eje y las piezas que están conectadas a él. Este rodamiento básicamente permite esa rotación suave y puede tener diferentes elementos, ya sea bolas o rodillos internos, así como diferentes condiciones o características de diseño. ¿Dónde podemos encontrar los rodamientos? Pueden estar en los motores, en los sistemas de transmisión, hasta en las ruedas, en una parte, en una pieza que se llama la mangueta, que tiene un rodamiento cónico. Bueno, cuando necesitamos revisar este rodamiento, lo primero que hacemos es una inspección física de juego, de holgura, de tolerancia, pero en algunos casos cuando no es posible hacer esto,
como puede ser los rodamientos internos del motor, uno no va a hacer un mantenimiento preventivo y no va a destapar el motor para ver si el rodamiento está bien. No tendría sentido, sobre todo por el tiempo y el costo. Lo que hacemos es migrar hacia otro tipo de mantenimientos, no preventivo ni correctivo, sino un mantenimiento predictivo o por software. Aquí hacemos es una visualización, un estudio, un análisis de datos, también un registro temporal sobre diferentes cambios que se producen en el motor, por ejemplo en las vibraciones, en la temperatura o en el propio ruido. Esto sería por señales acústicas, donde hacemos un análisis ya sea directo o indirecto sobre el desgaste o la falla del rodamiento. Entonces, volviendo a ese motor eléctrico, si yo no voy a eh, desarmar todo para visualizar si el rodamiento está bien o no, entonces lo que hago es un proceso de control, de seguimiento sobre su estado o su salud. Para eso hay diferentes técnicas, por ejemplo, transformada rápida de Fourier, para pasar del espectro del tiempo a las frecuencias y con eso hacer pues todo ese estudio, ese mantenimiento predictivo que me permita decir que, bueno, estamos en un momento en donde ha aumentado la amplitud de cierta frecuencia. Eso es lo que nos dice es que se está dañando la pista externa del rodamiento. Por lo tanto, en algunas semanas, en algunos meses, vamos a necesitar hacer el cambio y hacer un proceso de programación, de compra, entre otras cosas. Eso es lo que nos permite ese tipo de mantenimientos predictivos. Bueno, los rodamientos entonces se pueden clasificar según las cargas para las cuales están diseñados, ya sean radiales o axiales, o combinadas, como puede ser en un rodamiento cónico. Los diferentes tipos pueden incluir bolas, pueden estar diseñados con rodillos cilíndricos, cónicos y de agujas. Cada uno de ellos, como ven acá, tiene una configuración, un diseño particular y por supuesto una aplicación específica dentro del vehículo. Por ejemplo, el rodamiento rígido de bolas se encuentra en los motores, mientras que el de rodillos cilíndricos se puede encontrar en una caja de cambios o en un diferencial, y el rodamiento de agujas, en cambio, se puede encontrar en un motor de un limpiaparabrisas, algo mucho más pequeño. Luego tenemos los cónicos que, como les contaba, se encuentran en la mangueta y es uno de los rodamientos que puede necesitar cambio o que necesita de una revisión frecuente o periódica en el vehículo. Entonces, una forma de hacerlo es ir a la rueda y un poco identificar cuál es el sonido o cuál es el estado. Si por ejemplo la rueda no gira, entonces ¿qué es lo que pasa? O si empezamos a escuchar un sonido como si tuviéramos piedras o si tuviéramos algo que está golpeando, sería una forma de poder revisar este estado. Bueno, ¿cada cuánto se debe cambiar? Los rodamientos pues generalmente tienen una vida útil prolongada. Sin embargo, lo mejor es revisarlo de manera anual, o si la vida, digamos, o el recorrido ya tiene más de 130.000 o 180.000 kilómetros, lo mejor sería cambiarlos a modo de evitar una acumulación de sucesos, donde por ejemplo el rodamiento ya entró en sus últimas condiciones. De pronto eso puede provocar que otro elemento se dañe, que puede afectar, no sé, la seguridad de las personas. Entonces se hace más a modo de prevenir. Bueno, acá entonces entramos sobre otro video que nos puede mostrar esas ventajas del mantenimiento si tenemos un vehículo eléctrico, y se hace más desde la pregunta. Entonces vamos a explorar este video y continuamos. Un Tesla modelo Y. Tiene ya unos 18.000 kilómetros, así que debería pasar por el taller. Pero Tesla no ha diseñado un plan de mantenimiento específico. Son los propietarios quienes deciden cuándo quieren revisar su auto. Un elemento importante que influye en los costos de mantenimiento es el motor. Un motor de combustión, dependiendo del tamaño, si es un V6 o 4 cilindros, tiene entre unas 1.000 y unas 3.000 piezas. Un motor eléctrico tiene entre 200 y 400. Es una diferencia significativa. También el espacio que ocupan. Este casi deja suficiente sitio para sentarse. Eso se debe a que un motor de combustión tiene muchas más piezas móviles y líquidos que uno eléctrico, además de más elementos que requieren revisión.
En principio no hay que comprobar nada. Se le puede cambiar el aceite del diferencial a los 200.000 kilómetros. Es el único aceite que lleva. Por lo demás, mientras funcione, todo va bien. Por lo que vemos, el motor tiene poco misterio, pero hay que comprobar otros líquidos, por ejemplo, el del aire acondicionado o el del limpiaparabrisas. ¿Y qué hay del líquido de frenos? ¿Sigue en buen estado? Lo cierto es que los frenos tampoco son un problema porque gracias a los motores eléctricos, los autos los utilizan con menos frecuencia. Estos vehículos tienen frenada regenerativa. Al levantar el pie del acelerador, el motor recupera energía. Apenas se utiliza el freno de servicio. Algunos fabricantes no dejan modificar esto. Otros, como Tesla, sí. Se puede configurar para que actúe con más frecuencia, pero la mayoría de los usuarios quieren recuperar la mayor energía posible, por lo que lo configuran para que nunca se active y los discos se oxidan. Para evitar esto, algunos fabricantes han programado sus autos para que frenen de vez en cuando y evitar así la corrosión. Por tanto, los frenos pueden convertirse en un problema de seguridad y puede ser necesario sustituirlos antes que en los modelos con motor de combustión. Pero hay otro motivo de preocupación: los ejes. En 2023, muchos Teslas no pasaron la inspección obligatoria en Alemania por un diseño defectuoso de los ejes. Estos vehículos son más pesados. Se necesita transmitir una mayor potencia a las ruedas, lo que aumenta más la carga sobre los ejes. Los neumáticos también sufren las consecuencias del peso y la potencia de los autos eléctricos. Son más caros y hay que cambiarlos más a menudo. Sobre todo si al conductor le gusta pisar el acelerador con frecuencia. Esto desgasta los neumáticos más rápidamente. Pero aparte de los pequeños aumentos de costes, un auto eléctrico carece de muchos elementos que los mecánicos como Philip tendrían que tener en cuenta normalmente en un auto con motor de combustión. No tienen sistema de escape. En teoría, empezaría aquí adelante, junto al motor y la caja de cambios. Luego seguiría por aquí hasta el catalizador o el filtro de partículas y luego al silenciador allá atrás. Y lo que no existe no necesita mantenimiento. Esto puede reducir los costos generales, como han comprobado Jennifer Almarales Guerra y su equipo. Empezaron a dar servicio a autos eléctricos hace unos años. Con los autos de combustión estaríamos hablando de miles de euros en función del intervalo de mantenimiento. Con los eléctricos, por supuesto, es mucho menos. Yo diría que unos 100 o 200 euros, dependiendo del fabricante y del intervalo de mantenimiento. Para los talleres independientes es un desafío financiero. Todavía no hay muchos vehículos eléctricos en las carreteras y el personal necesita una formación especial en sistemas de alto voltaje para poder manipular los autos eléctricos, así como equipos especiales. Es posible que necesitemos un puesto de trabajo dedicado. Además, el empleado que esté trabajando en un vehículo eléctrico no puede ser molestado. Lo ideal sería que fueran dos para ayudarse entre sí y no podrían desempeñar otras labores. Entonces, ¿un auto eléctrico cuesta más o menos que un vehículo con motor de combustión? En 2022, Michael Kreil analizó cuál es el coste total de un coche eléctrico en comparación con uno de combustión y descubrió que los resultados variaban en función del tipo del vehículo, por ejemplo, entre un SUV y un auto pequeño. Las diferencias en el segmento de los autos de pequeño tamaño fueron significativamente mayores que en el de los autos de gama media y SUVs. Por eso a los autos pequeños les ha costado más ganar en rentabilidad a lo largo de los años. De modo que los vehículos eléctricos pequeños son mucho más caros que sus homólogos con motor de combustión, según los análisis de Kreil. Pero hay otro factor importante que afecta a los costos totales. Si el propietario tiene una estación de recarga en casa o en el trabajo y recarga allí la batería para gran parte de sus desplazamientos, y si además
posee un sistema fotovoltaico en el tejado, en este caso el beneficio se triplicaría. Para la gama alta, el ahorro sería de entre 10.000 y 12.000 euros en 15 años, lo cual es bastante. Así que la mejor opción es comprar un coche de gama media y cargarlo en casa o en el trabajo, si se puede. Recurrir a los puntos de recarga públicos aumenta el costo total. Y el costo total de los vehículos eléctricos, como el de los de combustión, depende del modelo. Algunos son más baratos que los de combustión, otros no. Muy bien, entonces ya pasamos por todas esas recomendaciones del mantenimiento preventivo, esos sistemas en los que debemos estar pendientes, que debemos inspeccionar regularmente. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es mantenimiento correctivo, que es cuando algo ya dejó de funcionar, cuando se rompió, cuando falló. Acá entonces hacemos otra vez la aclaración de que las variaciones o las condiciones de esto puede cambiar por diseño o por marca y que lo mejor es recurrir al manual del fabricante o a una formación técnica especializada, continuar con eso que hemos invitado y en el que hemos hecho énfasis desde el inicio de nosotros acá en este espacio. Hacemos una presentación de todas las posibilidades, de todo lo que uno se puede encontrar en los sectores de la electromovilidad, pero es necesario continuar ese proceso de formación en sus diferentes líneas y en sus diferentes espacios. Muy bien, entonces hablando del sistema de frenos, en un vehículo eléctrico podemos tener un sistema dual, tanto de freno regenerativo, que se ha mencionado múltiples veces en anteriores unidades, como el freno mecánico, digamos, tradicional. Este freno mecánico, entonces, lo que tiene es unas pastillas y unos componentes que friccionan con el disco, que es otro elemento metálico, y esa fricción entonces genera calor y esa es la manera en la que disipamos y cambiamos la velocidad del vehículo. Entonces, la característica de este tipo de frenos que utiliza pastillas y mordazas o calipers, entonces es que puede ser más duradero y más eficiente que otros, como puede ser frenos de tambor. La característica de este tipo de sistemas es que es un sistema hidráulico que por medio precisamente de un líquido hacemos presión para empujar las pastillas contra el disco y con eso reducir o frenar totalmente el vehículo. A esto es lo que tenemos entonces como freno mecánico, donde realmente es un sistema hidráulico de frenos que permite lograr esto. Las partes y los componentes principales del sistema de frenos de este que contemplamos para el vehículo eléctrico, que puede tener un servomotor electrónico, un cilindro maestro, una unidad de control del ABS, las propias pastillas, la línea y o mangueras de frenos, el depósito, los calipers y un caliper electrónico de estacionamiento, que acá vamos a explorar a qué hace referencia. Bueno, el primero es el servomotor y esto es básicamente un dispositivo que nos permite o que genera la fuerza o la presión necesaria para el frenado. Es una ayuda, es un sistema que complementa el movimiento que nosotros hacemos desde el interior, es decir, cuando movemos el pedal, esto desplaza un eje y ese eje luego es asistido por este motor, que ese motor a su vez mueve una cremallera y esa cremallera es la que termina de accionarlo en el cilindro maestro. Es decir, desplaza un émbolo y ese desplazamiento entonces está a su vez generando la presión en las pastillas o en los diferentes puntos o ruedas del vehículo. Eso es básicamente. En los vehículos, digamos, convencionales tenemos otro tipo de sistemas. Aquí lo hacemos de manera electromecánica. Por ejemplo, uno de estos sistemas es el e-Buster de Bosch y podemos encontrarlo en los modelos de Tesla. Luego tenemos el propio cilindro maestro. Este es el encargado de recibir esa fuerza, ese desplazamiento de ese pistón y con ese es el que físicamente generamos la presión a través de todas las tuberías, porque justo en este cilindro es donde empieza, digamos, las conexiones para los diferentes puntos o diferentes ruedas del vehículo. Luego tenemos una unidad de control del ABS, es un punto intermedio
que por medio de válvulas solenoides regulamos la presión hidráulica que tiene. Digamos que el cilindro ya tiene una presión X, pero este, digamos, tiene un funcionamiento que permite regular esa presión. Si arriba la presión es X, este configura la presión adecuada para que el vehículo no se le bloqueen las ruedas. Por eso es el sistema antibloqueo. Entonces, aquí lo que hacemos es gestionar el control de la estabilidad y también de que no se vayan a frenar las ruedas, y con eso pues mejorar la conducción y la seguridad del vehículo. Luego tenemos las propias pastillas. Estas pastillas están hechas o compuestas de un material que permite ese proceso o esa fricción con el disco. Pueden tener diferentes tipos de materiales y se complementan con el caliper. Digamos que aquí en este ensamble lo que tenemos es el disco, el caliper. El caliper mueve unos pistones. Estos pistones son los que llevan la presión desde el cilindro maestro, y estas pastillas son las que hacen contacto directo con el disco. Como paréntesis, entonces tenemos que esas pastillas pueden tener o estar compuestas ya sea de materiales compuestos con metales, de compuestos orgánicos como puede ser el caucho, el vidrio o el Kevlar, y o cerámicos como pueden ser fibras o metales no ferrosos, así como gomas sintéticas. Cada uno de estos puede cambiar las condiciones de fricción, que sería un parámetro que uno tiene para eh, estimar o definir cuál es la eficacia de ese frenado, así como las propias condiciones de temperatura que se pueden alcanzar. Por ejemplo, en un Fórmula 1, en un vehículo más pesado, más liviano, seguramente vamos a necesitar de diferentes compuestos, y por eso no todos son homogéneos o utilizan los mismos. Bueno, en cuanto al disco de freno, acá podemos tener en el caso de vehículos eléctricos diferentes recubrimientos especiales anticorrosivos, y estos son los que van a estar acoplados, que junto con las mordazas y las pastillas permiten reducir o detener por completo el vehículo. Estos a su vez están acoplados a la mangueta, que la vamos a ver en el sistema de suspensión, y que en conjunto pues formamos todos estos sistemas que necesitan o pueden necesitar un mantenimiento correctivo. Bueno, las líneas, esas que se conectan desde el cilindro maestro y que luego van al sistema ABS, la unidad de control del ABS, entonces son las líneas y mangueras de freno. Cada una de estas líneas se llega a las ruedas, o después de que llegan pueden unirse por medio de una manguera de freno que no es metálica, sino que puede ser caucho reforzado, y con eso darle la flexibilidad, por ejemplo, para que puedan subir o bajar las ruedas cuando pasamos, por ejemplo, por un hueco o un bache. Después tenemos el depósito de líquido de frenos, acá donde tenemos ese líquido hidráulico, ese fluido hidráulico DOT que mencionamos anteriormente, por ejemplo DOT4, y donde se deben garantizar una condición de nivel a modo de que no ingrese aire o que no tengamos una combinación de líquido y gas en las líneas de frenos. Como les contaba, esto puede reducir o podría afectar directamente la capacidad de frenado del vehículo, y pues no queremos eso. Después las pinzas, tienen diferentes líneas hidráulicas, porque justo en este punto de acá, acá podríamos hacer la purga. Digamos que internamente aquí estarían los cilindros, por acá podríamos hacer ese reemplazo de líquido de frenos, y internamente lo que hacemos es mover unos pistones, y esos pistones son los que van a cerrar y los que se van a acercar al disco. Así que bueno, forman parte de este sistema de freno. Y acá uno especial que tenemos es el caliper electrónico de estacionamiento, que es básicamente un motor eléctrico que está atornillado directamente a esa mordaza, y que al accionar el botón de parqueo o park en el carro, entonces esto los desplaza y se mantienen, digamos, presionadas con el disco esas pastillas. A eso es lo que conocemos como caliper electrónico de estacionamiento, o EPB. Bueno, ese Electronic Parking Brake, entonces se utilizan motores de corriente continua y se utilizan para bloquear los frenos, y se pueden encontrar en estas versiones, así como posiblemente en otras configuraciones. Para explorar cómo funciona, entonces les traemos este video
y un poco cómo se vería desde el interior. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estoy aquí para hablarles acerca de qué es y cómo es que funciona un freno eléctrico automático, ya que es una tecnología relativamente moderna, pero que se está utilizando ya prácticamente en todo tipo de modelos y gamas. Así que vámonos con el intro y comenzamos. Entonces, lo primero que debes de saber es que el freno eléctrico es un dispositivo que reemplaza al sistema de frenado convencional de palanca para darnos más espacio en el habitáculo y que de esta manera podemos disfrutar de un mayor espacio dentro del auto. Una vez dicho esto, tienes que saber que el hecho de que el freno de mano sea automático no significa que no pueda ser accionado manualmente, ya que siempre puedes activarlo desde una tecla instalada generalmente en la consola central. Eso sí, cuando el freno es automático, normalmente se desactiva por sí solo cambiando la palanca de Parking a Drive, pero cuando no lo es, será necesario presionarlo para activarlo y desactivarlo también. Aunque físicamente todos los frenos eléctricos son iguales, existen dos variantes de mecanismos. El primero se trata de un freno de mano eléctrico de accionamiento por cable, y la manera más fácil de explicar su funcionamiento es que básicamente es el mismo sistema que un freno convencional de palanca, solo que en este caso el botón manda una señal para que se jale el cable en lugar de hacerlo físicamente con la palanca. Y el segundo se trata de un freno eléctrico pero de accionamiento mediante servomotores, que en lugar de utilizar cables utiliza dos motores instalados en el eje trasero acoplados a cada pinza de freno, y su principal ventaja sobre el de cables es que equilibra el desgaste de las pastillas en los frenos traseros. Algunas de las ventajas del sistema de freno eléctrico podrían ser la activación automática de este y el espacio extra en la consola central a causa del poco espacio que requiere. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido y les haya quedado un poquito más claro cómo es que funciona este sistema. Perfecto, entonces ahora vamos a hablar de las fallas que se pueden, eh, que podríamos tener en ese sistema de frenos. Algunas van desde el óxido y picaduras en los discos de frenos hasta problemas que se identifican por el sonido que experimenta la persona que está conduciendo o que se escucha cuando movemos el vehículo, entre otras condiciones, si el freno está muy suave, que es lo que puede suceder allí. Si por el contrario tenemos que presionar con más fuerza el pedal, si el volante o los pedales están vibrando, los calipers, qué pasa con si el pedal está muy duro, qué pasa si tenemos un problema con el estacionamiento, el cilindro maestro, y le puede pasar, por ejemplo, al módulo ABS. Estas son fallas en cada uno de esos sistemas, y aquí vamos a experimentar un poco cuáles pueden ser esos motivos o las razones de que existan o se produzcan. Bueno, la primera es que el óxido y las picaduras, como les comentaba, se puede dar por el uso constante de freno regenerativo, y esto básicamente se alimenta de que como no accionamos los frenos, entonces no se limpian esas películas o estas reacciones que se están dando sobre la superficie, ya sea por la sal o por la humedad, entonces se empiezan a corroer. Luego hablamos del sonido. Si escuchamos un sonido agudo, eso puede ser un indicador de que los frenos no están bien. Puede estar asociado al propio desgaste de las pastillas. Como les decía, tienen una parte que permite un desgaste, que permite crear esa fricción entre el material del disco y la pastilla. Pero cuando se termina ese material, luego lo que tenemos es un contacto metal con metal. Aunque esto nos permita frenar, no va a tener las mismas condiciones y por supuesto vamos a dañar ambos materiales. Aquí el objetivo es que se desgaste primero las pastillas y después el disco, que tengamos más recambio de pastillas y digamos periódicamente cada muchos kilómetros el disco. Por eso entonces eso sería una razón de revisar el sistema de frenos. Luego, si por el contrario tenemos frenos suaves, acá el peligro está en si de pronto existe una fuga en el sistema. Si yo cuando acciono el pedal siento que se va hasta el fondo, si es, digamos, más suave de lo normal o que no hay resistencia, entonces lo primero que tendría que hacer es revisar, bueno, el nivel del líquido de frenos, y si está bajando, cuál es la razón, por qué está sucediendo esto. Luego, ¿qué más puede suceder si tenemos que presionar el pedal, en este caso con más fuerza?
es que ese sistema que nos auxilia, que nos permite reducir esa fuerza necesaria, se haya dañado. En este caso hablamos del servofreno, o en cambio de alguna válvula o algún elemento que se haya dañado. Entonces entraríamos a revisar qué pasa con estos elementos y si es necesario cambiarlos. Después hablamos si el pedal o en cambio el volante empiezan a vibrar. Entonces aquí podríamos pensar en que el rotor, el disco, se ha deformado o se encuentra con algún tipo de irregularidad. ¿Cómo se puede deformar? Imaginen que usted ha frenado mucho mientras está bajando la línea o está bajando alguna montaña por mucho tiempo, y de un momento a otro entonces empieza a llover. Ese choque térmico o esa diferencia de temperaturas podría ser de que cambie las condiciones geométricas. El, el pedal perciba esas diferencias, ese golpe del disco cuando se está moviendo. Entonces este golpe hace que se llegue, o este movimiento hace que llegue hasta los pedales o hasta la dirección. Por eso, bueno, entonces tocaría inspeccionarlo, revisar si cumple con las tolerancias, y si no, rectificarlo o comprarlo. Bueno, hablamos entonces de caliper o pastillas atascadas. Esto es por falta de movimiento. Esto se puede bloquear, básicamente se acumula suciedad. Se pueden dañar otros elementos, como puede ser el retenedor del propio pistón, causar fugas, entre otros. Entonces, la revisión es, o la recomendación es, moverlo o accionarlo en cada X tiempo. Bueno, las fallas que nos pueden producir el servofreno no solamente pueden ser mecánicas, sino también electrónicas. Es por problemas de comunicación, por desgaste en los engranajes internos, por el propio control del servomotor. Entonces, ese accionamiento electromecánico necesitaría de una revisión. Bueno, ¿qué pasaría entonces con los problemas de estacionamiento? Es básicamente algo similar. Si falla el, el sistema, si hay acumulación de suciedad, si se rompe alguna pieza dentro de ese sistema de transmisión, dentro de ese planetario, entonces podría causar esta falla. Del cilindro maestro, lo que pasa es que tenemos internamente unos sellos que con el tiempo de ese desplazamiento que hacen de manera horizontal, como se ve acá, ese desplazamiento de ir y volver podría o genera un desgaste, y lo que causaría es una fuga, una pérdida en la capacidad de frenado, y entonces lo que tendríamos que hacer es cambiarlos, hacerle mantenimiento y un poco revisar si no hay algo más que se haya o que esté desgastado. Bueno, en cuanto al módulo ABS, como funciona con el líquido de frenos, ese líquido de frenos puede tener humedad. Esa humedad puede empezar a corroer, a cambiar las propiedades internas del, del módulo, y con eso eh, empezar ese proceso de degradación. También se podría oxidar externamente por las propias condiciones ambientales, ya sea de lluvia o de nieve o de sal. Así que es otro elemento que podría fallar y que necesitaría de, de un reemplazo. Muy bien, con eso entonces vamos a continuar ahora con el sistema de suspensión. Ya exploramos todo lo que tiene que ver con el sistema de frenos, y ahora vamos a hablar de esa configuración y de esas partes eh, tan importantes como pueden ser la suspensión. Bueno, es necesario decir que esto puede variar según la ubicación, ya sea si está adelante o atrás, la configuración de la suspensión y de su tecnología. Por eso tenemos suspensiones neumáticas, tenemos suspensiones activas o electrónicas, donde la amortiguación puede ser variable, suspensiones de doble horquilla, multibrazo y MacPherson, que la multibrazo es una de las más comunes en los ejes traseros, y la MacPherson es de las más comunes en el eje delantero. Bueno, está de nuevo entonces la aclaración de que el mantenimiento de estos sistemas puede cambiar de acuerdo a la marca o al fabricante, que los tiempos y las partes son reemplazadas también del tipo de configuración, y por eso entonces lo mejor siempre es ir al manual del fabricante, a una formación adecuada, y hacer un proceso eh, limpio, cuidadoso y seguro. Bueno,
Aquí nos vamos a enfocar entonces dentro de todos estos sistemas y estas posibilidades solamente al sistema de suspensión multibrazo para el eje trasero y a un sistema de suspensión McPherson para el eje delantero. Del primero tenemos que hay unos componentes comunes a ambas configuraciones, como lo puede ser la barra estabilizadora, las bielas de suspensión, los bujes y los rodamientos o la balinera de la rueda. Entonces, de estos elementos comunes tenemos la barra estabilizadora. Esta es un elemento que básicamente conecta ambos lados. Si tenemos la rueda delantera y trasera, entonces es la manera de unir esos dos lados con el objetivo de poder reducir la inclinación de la carrocería o del vehículo en una curva. Luego tenemos las bielas de suspensión, básicamente unas barras cortas que tienen unas rótulas en sus extremos, como pueden ver acá en la parte inferior derecha, y que se pueden conectar o unir a diferentes puntos de la suspensión, dependiendo de si es McPherson o multibrazo, ya sea entonces a la tijera o al amortiguador. De nuevo, si tiene una rótula, entonces puede pasar todo lo que vimos antes y es necesario también hacer un recambio de estas piezas. Luego hablamos entonces de la barra estabilizadora. Este puede ser una ilustración de cómo funcionaría cuando, por ejemplo, pasamos por un resalto, por una irregularidad. Entonces este sería el movimiento. Y los bujes, que son estos puntos de acá que tienen estos cauchos, entonces pueden necesitar también de ese mantenimiento. Son piezas que pueden degradarse, que pueden dañarse con el tiempo y vamos a necesitar cambiar. Bueno, aquí entonces esos bujes son básicamente gomas que van en el chasis y que permiten que esa barra estabilizadora pueda girar sobre su propio eje. Muy bien, luego cuando hablamos del rodamiento, esto de acá sería la mangueta. Esto es básicamente una cubierta, la mangueta es toda esta parte de acá y esto acá al interior, como muestra estas dos líneas, perdón, estas dos flechas. El repuesto número 7 es un rodamiento y como vimos antes, entonces necesitaría de una inspección, revisión y si no, de un recambio. Muy bien. El sistema de suspensión multibrazo, como su nombre lo dice, es porque puede tener diferentes elementos entre 4 y 5 que pueden controlar o mejorar la posición de la llanta a modo de ofrecer un mejor equilibrio, confort y estabilidad. Esto sería una ilustración de ese mecanismo, de cómo podría estar anclado en un vehículo. Las partes de este sistema multibrazo son los propios brazos de control, que pueden ser varios. Miren que acá tenemos el superior 1, el superior 2, luego por acá tenemos el inferior 2, entre otros. El brazo inferior número 1. Luego tenemos el propio amortiguador, que en esta ilustración es una combinación de este elemento que está aquí más hacia el fondo, junto con un resorte de forma separada o independiente que está un poco más hacia adelante. Luego tenemos la mangueta multibrazo, que en este caso sería todo este elemento donde llegarían estos brazos de control y bujes y rótulas que pueden estar en diferentes elementos. Como puede ser acá, aquí tenemos un buje, pero aquí lo que lleva este brazo desde el buje hasta la mangueta o lo que lo une es una rótula. Y ahí volvemos a considerar todo lo anterior. Por eso de que son elementos mecánicos o componentes frecuentes en estos vehículos. Bueno, los brazos de control básicamente tienen su nombre de acuerdo a su posición y función. Si controlan el movimiento vertical o lateral, entre otros. Luego tenemos el propio amortiguador y resorte, en este caso van por separado. El amortiguador para disipar esa energía y el resorte para absorber el golpe. Bueno, luego tenemos la mangueta. En este caso la mangueta es este elemento gris que tenemos acá donde van a llegar esos brazos de la suspensión, los bujes y las rótulas, donde tenemos cauchos para los bujes con un pequeño buje metálico por donde vamos a pasar el tornillo y las rótulas donde cada uno de estos cambian el movimiento o restringen el movimiento de la mangueta. Bueno, en cuanto a la suspensión McPherson, que es la que va en la parte de adelante, lo que tenemos es una combinación integral tanto del resorte como del amortiguador, así como de la mangueta. Ya no hablamos de brazos, sino de una tijera
y de un acople o una integración directa con esta. Por eso entonces las partes son el propio amortiguador, el resorte, el brazo de control inferior, que en este caso se llama tijera, la mangueta de dirección, que ya no tiene muchos puntos, sino que vamos solo con dos, la parte inferior y la parte superior, la rótula de suspensión y el soporte superior. Bueno, el amortiguador en este caso de nuevo permite absorber y disipar esa energía, de absorber esos impactos en el camino, en los huecos de las ciudades, y se combina directamente con el resorte, aquí también lo llaman muelle. Después el propio resorte que mantiene la altura del vehículo, este resorte puede cambiar su longitud, como vamos a ver o como vamos a poder identificar una de esas fallas. El brazo de control inferior, la tijera, que controla tanto el movimiento lateral y longitudinal de ese mecanismo. Luego hablamos de la mangueta, miren que acá es este dispositivo, este elemento que se señala o que está pintado en azul, donde se une en la parte inferior con la tijera y en la parte superior con el amortiguador, que combina tanto amortiguador como resorte y con la biela de suspensión. Bueno, acá tenemos una rótula en la parte inferior. Luego por acá tenemos el puntal, que es básicamente la unión que tiene el amortiguador con el chasis. Es decir, que este elemento en la parte de arriba debe estar anclado al vehículo y con eso pues generar un punto de apoyo para poder girar y también para poder absorber esas vibraciones o esos golpes. Bueno, las fallas comunes entonces en este tipo de sistemas puede estar más asociada al amortiguador si existen fugas o pérdidas de aceite, a los rodamientos, al propio resorte, a las rótulas, a si algún buje de la tijera está fallando o se ha desgastado, entre otros. De nuevo, para garantizar que la suspensión funcione de manera segura y suave, entonces estos componentes deben cambiarse por desgaste, por un kilometraje o por un daño prematuro, ya sea por un impacto o por eh, una zona irregular por la que estemos pasando continuamente. Podría cambiar la vida útil. Bueno, se recomienda entonces una revisión cada 6.000 kilómetros para verificar el correcto funcionamiento. Aquí hablamos de que el amortiguador puede tener un desgaste en sus propios sellos y retenes, de que el resorte puede sufrir fatiga y pérdida de altura, es decir, de su longitud original que pueden ser 100 milímetros, con el tiempo esa compresión entonces hace que cambie, ya no sean 100 sino 90, y en ese punto entonces se habla de un límite de servicio donde es necesario volverlos o digamos comprar uno nuevo. Luego los bujes, esos bujes como son de caucho o diferentes materiales, entonces pueden generar deformaciones, grietas o básicamente empezar a, a soltar material propio del buje y en algún momento poder generar ruidos al pasar por un hueco, entonces sería una forma de poder identificarlos. Hablamos también de que esas rótulas y rodamientos entonces pueden tener un zumbido, una vibración al girar y podría ser entonces momento de cambiarlos. Los amortiguadores, así es como se puede identificar una fuga de aceite. En este caso ha perdido sus capacidades para absorber la energía. Al interior de un amortiguador lo que tenemos son unos pequeños agujeros y que cuando amortiguamos lo que hacemos es forzar de que pasen de un lado al otro. Ese flujo entre dos cámaras genera calor y por eso si estamos en unas condiciones irregulares en una trocha pueden apreciar de si tocan el amortiguador que va a estar caliente. De esa manera en la que estamos disipando ese movimiento, esa energía que tiene en ese momento el resorte. Bueno, después entonces el propio resorte, hablamos de las tolerancias, de los límites de servicio, después de las propias rótulas, si se daña el guardapolvo, si identificamos que la holgura o que el juego libre es excesivo, entonces sería necesario cambiarlos. Luego los propios bujes, si se agrieta, si se rompen, si el caucho no presenta las condiciones apropiadas, entonces sería necesario cambiarlo. Y listo, bueno, eso serían todas las recomendaciones para el sistema de suspensión con sus componentes. Ahora bien,
Para el sistema de dirección entonces encontramos algo similar, donde tenemos diferentes ubicaciones y tecnologías y que cada una de ellas pues, puede estar en una marca o en otra. Para eso entonces tenemos un sistema de dirección donde el motor que asiste ese movimiento puede estar en la columna de dirección, en la parte, digamos, superior, puede estar en el piñón, es decir, acá justo donde termina la columna de dirección, o en la propia cremallera, que sería el elemento que se mueve, digamos, acá de manera horizontal. La tecnología también puede cambiar, podemos tener una dirección por cable, o una dirección activa en las 4 ruedas, donde usted también pueda cambiar el ángulo, un poco la rotación. Y o si está directamente conectado es por sensores y o por motores, donde no hay una conexión física, o sea, no hay una columna de dirección, sino que el motor de acá detecta un ángulo de giro y pues eso se replica en la cremallera con un cambio en otro motor. Bueno, aquí entonces vamos a quedar solamente con la dirección asistida electrónicamente con motor de la cremallera, o RSP, que se utiliza en mucho modelo Tesla, pero como les digo, está todas estas otras configuraciones que se podrían encontrar en el mercado. Así bien, entonces, dentro de esos componentes o elementos que podríamos tener en cuenta para su revisión estaría el volante, donde está la persona, la columna de dirección, la piñón y la cremallera, las bielas de dirección que son tie rods, está la interior y la exterior, y los terminales, como puede ser una rótula, el módulo de asistencia electrónica o EPAS y Unit. Bueno, entonces el primero, volante, yo creo que podemos intuir que es este elemento. Después la propia columna de dirección, donde acá tenemos juntas cardánicas para tener cambios en el ángulo y mantener aquí las condiciones geométricas, y acá la llegada de este movimiento a la cremallera. Luego tenemos la configuración piñón y cremallera. Esto es una ilustración um, bastante cercana sobre el funcionamiento. Aquí pues no lo haría una persona, sino que tenemos asistencia de un motor eléctrico, pero este sería el piñón que mueve una cremallera, y este movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha es el que cambia la rotación de las ruedas. Después hablamos sobre los brazos de dirección. Acá tenemos uno que se acopla directamente a la cremallera y otro que llega directamente a la mangueta. Esto sería el tie rod end, que va más externo, o sea que está más hacia las ruedas, y el interior que está más hacia el sistema de dirección. Bien. Bueno, y luego hablamos entonces de ese módulo de asistencia electrónica, donde es el que nos ayuda a reducir ese esfuerzo físico que tenemos que hacer en el volante, y con eso aplicar esa asistencia por medio de un motor eléctrico. Y aquí pues sería este sistema de acá. Muy bien. Después tenemos lo que sería la arquitectura de la cremallera RSP, donde la asistencia está en el rack, cremallera, y sería la dirección de un modelo Tesla modelo S. Bueno, las fallas comunes entonces en el sistema de dirección las podemos encontrar o dividirlas en fallas mecánicas o electrónicas. Esa combinación donde podemos tener desgaste o holguras en los componentes, así como averías o pérdidas de comunicación entre sus dispositivos electrónicos. Estas fallas podrían endurecer la conducción, o sea que sea más difícil mover el vehículo, causar ruidos, desactivar el piloto automático y entre otros, así como vibraciones, porque como tiene una rótula, si la rótula empieza a fallar y demás, podríamos escuchar algunos golpes cuando giramos la dirección o cuando vamos a dar reversa o se va desde un lado extremo hasta el otro. Son, digamos, fallas o formas de identificar esas fallas. Bueno, puede dentro de ese sistema tener problemas en la placa electrónica de esa unidad, holguras en el propio mecanismo con el funcionamiento o por un tema de calidad en su proceso de fabricación, en los desgaste en los elementos que articulan ese movimiento, en los propios brazos de dirección, es decir, el que conecta directamente con la cremallera, y en las juntas cardánicas de la columna de dirección, con el tiempo, pues, por alguna razón,
se pueden desgastar o de manera eh, por el tiempo ya pueden tener ese mal funcionamiento. Bueno, para todo esto se recomienda siempre hacer un protocolo de finalización cuando uno hace un proceso de operación de mantenimiento, al menos desde la parte de Tesla. Existe el Service Mode, donde es necesario calibrar el sensor o el ángulo de dirección, porque con esto es el que funciona el piloto automático. Entonces estamos en 0 grados y yo realizo un proceso, una intervención sobre todo el sistema, entonces debo volver, garantizar que estamos en el cero de referencia y con eso eh, el vehículo si no nos dará una falla y tocaría hacer de nuevo ese proceso de calibración. Y por supuesto, entonces si realizamos una sustitución de los terminales, los brazos o la cremallera o intervenimos todo el sistema, se debe realizar un proceso de alineación. Y bueno, con eso entonces cerramos esta primera parte de la unidad 7. Proponemos entonces esta actividad didáctica donde vamos a medir su conocimiento y espero que, bueno, que haya sido un proceso de mucho aprendizaje, de enriquecimiento, donde ustedes puedan conocer y explorar aún más todos estos sistemas y todos estos componentes del vehículo eléctrico. Muchas gracias, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.